Hola y bienvenidos de nuevo a todos. Gracias por acompañarme. Y como siempre, un agradecimiento especial a cada uno de vosotros que os habéis suscrito en Substack, Patreon, YouTube o que habéis apoyado mi trabajo de cualquier otra manera. Aprecio a cada uno de vosotros. La cuestión nuclear de Irán ha vuelto ahora al centro de atención mundial. Tras años de diplomacia frágil, acuerdos suspendidos y presiones cambiantes, se ha activado el llamado mecanismo de retroceso. Y con ello ha regresado el conjunto completo de sanciones de la ONU y la UE dirigidas a la economía, el comercio, la banca, el transporte de Irán y todo lo demás. ¿Son legales estas sanciones? Esa es la primera pregunta. Bueno, es dudoso. Pero primero, repasemos el contexto y luego discutamos qué significa esto para Irán, para su gente y para la geopolítica en general. En 2015 se alcanzó un acuerdo histórico. Se llamó el Plan de Acción Integral Conjunto, o JPOA. El acuerdo involucró a Irán y a 6 países: China, Francia, Rusia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, conocidos comúnmente como el P5+1. El objetivo era muy sencillo: limitar el programa nuclear pacífico de Irán, que Irán siempre dejó muy claro que no tenía ninguna intención de desarrollar armas nucleares, pero como su adversario directo en la región, Israel, lleva la voz cantante, Occidente no puede dejar pasar un buen conflicto. Así que, a cambio, una vez que se firmó ese acuerdo en 2015, Occidente accedió a levantar un amplio conjunto de sanciones que habían paralizado la economía iraní durante años. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 222-231, respaldando el acuerdo y estableciendo un calendario para eliminar las restricciones financieras y económicas sobre Irán. Pero el acuerdo siempre fue muy frágil, y en 2018 la situación dio un giro brusco. Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, su primer mandato, de manera unilateral, esto es muy importante, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo JCPOA, a pesar del pleno cumplimiento de Irán con los términos del acuerdo. Irán estaba cumpliendo completamente, y esto fue evidenciado por un informe independiente emitido en ese momento por la Agencia Internacional de Energía Atómica. A pesar del cumplimiento de Irán y su disposición a avanzar con el JCPOA en ese momento, Washington volvió a imponer duras y extremas sanciones a Irán, aislándolo del sistema financiero global y de los mercados petroleros. Ahora, en 2025, el golpe final puede que no lo haya dado Estados Unidos, sino sus aliados europeos. El 28 de agosto, Francia, Alemania y el Reino Unido, los llamados E-TRET, activaron el mecanismo de restablecimiento automático previsto en el JCPOA. Esta medida se basó en su evaluación de que Irán supuestamente estaba en un incumplimiento significativo de los términos de acuerdo, específicamente de sus compromisos nucleares. Poco antes de que se activaran las nuevas sanciones automáticas, Estados Unidos presentó a Irán un ultimátum imposible. Se dice que las ofertas de Steve Witkoff se hicieron directamente a Irán y no implicaban ningún alivio de las sanciones, salvo retrasar la activación automática. El equipo de Trump, según se informa, exigió que Irán entregara todo su uranio enriquecido a Estados Unidos solo para obtener un retraso en la activación automática. Así que no era un alivio total de las sanciones, solo un retraso en la activación automática. ¿Ves la diferencia aquí? Fue una farsa e Irán no cayó en la trampa. Por cierto, después de la retirada de Estados Unidos en 2018, Irán siguió cumpliendo el acuerdo durante más de un año. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque esperaba que Europa interviniera y ofreciera los beneficios económicos, pero Europa no lo hizo, no quiso, no estaba interesada. Los mecanismos comerciales diseñados para eludir las sanciones estadounidenses, como INSTEX, nunca llegaron a tener un impacto real. Y al final, Europa no solo fracasó en salvar el acuerdo, sino que ahora ha participado activamente en la reimposición de las mismas tácticas de presión que el acuerdo pretendía eliminar. Por cierto, el proceso de snapback es muy singular. Permite que cualquier parte del acuerdo active la reimposición automática de sanciones de la ONU,
si considera que otra parte no está cumpliendo con su parte. Lo más importante es que este proceso no puede ser bloqueado por un veto del Consejo de Seguridad de la ONU. De lo contrario, por supuesto, Rusia y China probablemente lo habrían vetado en la ONU. Eso significa que incluso si Rusia o China se oponen, las sanciones siguen entrando en vigor. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Al no aprobarse una nueva resolución del Consejo de Seguridad para bloquear la medida, el proceso de restablecimiento automático se completó el 17 de septiembre. Ahora, una semana después, la UE ha hecho lo mismo. Ha restablecido una amplia lista de medidas restrictivas que se levantaron en virtud del acuerdo de 2015 del que hablamos. Estas sanciones en realidad afectan a múltiples sectores. Echemos un vistazo rápido para que entiendas hasta qué punto son de gran alcance. En el comercio, prohíben la exportación de armas a Irán, prohíben la transferencia de bienes de doble uso que puedan apoyar programas nucleares o de misiles balísticos y detienen las importaciones de petróleo, gas, productos petroquímicos iraníes y servicios relacionados. También están prohibidas las ventas de equipos del sector energético, metales preciosos como el oro y los diamantes, y ciertas tecnologías navales y de software. En el sector financiero, la UE vuelve a congelar los activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales iraníes. En el ámbito del transporte, se prohíbe a los aviones de carga iraníes acceder a los aeropuertos de la UE y las empresas europeas tienen prohibido mantener o reparar aviones y buques de carga iraníes. También existen sanciones individuales, como prohibiciones de viaje y congelación de activos para personas y entidades vinculadas a las actividades de proliferación nuclear de Irán. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una gran escalada, por decirlo menos, restaurando, de hecho, todo el peso del régimen de sanciones internacionales que existía antes de 2015. Es ilegal, y como mencioné antes aquí en mi canal, así como en mi Substack, las sanciones económicas afectan a los grupos más vulnerables de la población de un país, quienes se ven privados de acceso a necesidades médicas y productos básicos para su bienestar. Y no, si piensas que eso es lo que se llama daño colateral, no es así. Apuntar a los grupos más vulnerables de una población es el objetivo. Hay un video completo con investigaciones que respaldan esa cifra aquí en mi canal. Puedes ver ese video a continuación, te dejaré el enlace en la descripción. Entonces, ¿cómo está respondiendo Irán al restablecimiento de las sanciones? El presidente Masoud Pezeshkian ha sido desafiante. Afirmó que aceptar la propuesta actual de Washington solo habría invitado a más presiones en el futuro. Irán, dijo, preferiría soportar las sanciones antes que rendirse a un ciclo de exigencias interminables y sanciones y coerciones efectivamente brutales. Pezeshkian también enfatizó la resiliencia de Irán. Cree que el país puede capear la tormenta económica mediante lazos más estrechos con alianzas globales alternativas como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Presentó la respuesta de Irán como una cuestión de orgullo nacional e independencia, pero esta situación va más allá de las sanciones o las inspecciones nucleares. Esto pone de manifiesto las fracturas dentro de la comunidad internacional y la erosión de la confianza entre las partes originales del acuerdo nuclear. Las consecuencias legales y políticas de esta medida son bastante significativas. Por un lado, se está cuestionando la legitimidad del mecanismo de restablecimiento automático, especialmente por parte de Irán, Rusia y China. Aunque el mecanismo puede ser técnicamente válido según el antiguo OA, los críticos sostienen que socava el espíritu de la diplomacia y el multilateralismo. Y para Rusia y China, la decisión ahora es muy complicada. Cumplen con las sanciones restablecidas y se arriesgan a alienar a un socio estratégico, o rechazan el régimen de sanciones y se enfrentan a posibles sanciones secundarias o a repercusiones diplomáticas con Occidente.
¿Qué deberían hacer? Mientras tanto, Estados Unidos, junto a aliados como Israel, puede ahora utilizar las sanciones reimpuestas, puede ahora utilizar el mecanismo de snapback como justificación para ejercer aún más presión sobre Irán o incluso para una posible acción militar contra la infraestructura nuclear pacífica de Irán. Y eso es lo que hace que el snapback sea más que una simple cuestión legal, diría yo. Podría marcar el inicio de una nueva y más peligrosa fase en la confrontación entre Irán y Occidente. En este momento, el futuro del JCPOA parece prácticamente muerto. Está bastante claro que la confianza se ha perdido por completo, la diplomacia no ha conducido a nada, el marco está roto y la probabilidad de una reactivación diplomática parece ser muy, muy escasa. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Irán está ahora más aislado económicamente, pero políticamente está alineado con potencias emergentes no occidentales, con el sur global, con una mayoría global. Occidente ha vuelto a una campaña de presión que históricamente ha fracasado estrepitosamente en lograr resultados duraderos. Como siempre, son los ciudadanos iraníes quienes sufrirán las consecuencias de las sanciones, mientras Occidente recurre a lo que mejor sabe hacer, la coerción económica y los ultimátums. Muchas gracias por ver este video. Gracias por acompañarme. Espero que consideres apoyar mi trabajo. Hazte suscriptor aquí en YouTube, Substack y Patreon. Me encantaría verte en mis plataformas alternativas de redes sociales. Encontrarás los enlaces en la descripción de abajo. Que tengas un excelente resto del día y nos vemos aquí de nuevo mañana. Cuídate.